Está con nosotros Demetrio Boyan. Obviamente el tema central en estos momentos, más allá del interés que podamos tener nosotros periodísticamente, es que el mundo está mirando hacia esta guerra que todavía no está declarada. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Chiche? ¿Quién ¿Cómo te le va? puso Demetrio? ¿Perdón? ¿Qué me puso ¿Quién te Demetrio? puso Bueno, Demetrio? mi nombre tiene que ver con los almanaques. No sé si alguna vez sabía que No, ya está. yo soy de una generación. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Demetrio Boyan. Yo soy boliviano. Sí. Bueno, el tema es que No tenés que explicarlo mucho, se nota. en mi en la etapa, cuando yo era niño, lo que hacían los padres era ver San Demetrio. el calendario, el argote que le llamaban. Bueno, yo nací el día de San Demetrio y San Blas. Eligieron San Demetrio. Podría haber elegido las dos, cualquiera. Puede haber elegido cualquiera, pero bueno, tiene que ver con Blas eso. es más común, Demetrio menos. Tal cual. Te voy a llamar Blas, entonces. Me gusta más Demetrio. ¿Te gusta más Demetrio? No, porque ese es mi nombre, digamos, ¿no? Porque sí, nos quedamos con ese. ¿En qué parte estamos de esta guerra? ¿En el comienzo, en el final, en una guerra no declarada? ¿Cómo es la historia? Es una guerra no declarada primero. ¿En qué parte estamos? Todo apunta a que estamos en una parte primera, digamos, ¿no? Si bien primer acto. Claro, en una especie de inicio. Hay que ver después cómo esto se va a ir descantando. Por ahora sabemos como dato que Trump dijo esto es una guerra de 4 semanas, ¿no? Hay que ver si esto se va a cumplir, digamos, ¿no? Bueno, puede ser 4 semanas, 4 meses y 4 años también. No creo que Irán tenga resistencia a 4 años. Bueno, ahí hay un pequeño tema muy, muy interesante, Chiche, porque el juego de Irán tranquilamente puede ser jugar con el tiempo. O sea, si superan las 4 semanas e Irán aguanta... No tienen capacidad para eso. No pueden resistir 4 semanas. Bueno, esa es una de las cosas que hay que ver, y yo creo que está por verse, porque si fuese así, esto en el terreno hipotético obviamente, ¿no? Si es que esa fuese la carta de Irán, ¿no? Entonces saldría victorioso en otros términos, digamos, ¿no? Porque estaría jugando al costo de la guerra que significaría para Estados Unidos el hecho de emprender esta empresa que estamos viendo ahora, digamos, ¿no? Junto con Israel, obviamente. Pero no está comprometiendo ningún soldado, no es como Irak o no es como Afganistán, donde metieron soldados y donde salieron derrotados. No es lo mismo, ¿no? Es otro tipo tipo de inteligencia. Es otro tiempo y otra doctrina. Pero ¿cuál es el fondo de esto? ¿Es el petróleo? ¿Es el dominio del mundo? ¿Es el temor a las dictaduras islámicas? ¿Cuál es? Sacaría el último, el tema del temor a las dictaduras islámicas, porque no creo que sea un elemento que se haya barajado, digamos, al menos discursivamente. Tal vez sí. Dos organizaciones complicadas. Sí, son complicadas, pero no creo que tengan el peso de los dos anteriores. No, seguramente no. No. Y creo yo que esos dos sí convergen a la hora de decir, bueno, a ver cuál es el objetivo, el porqué de este conflicto. Uno diría, bueno, seguramente es el tema del petróleo, y lo otro, no menor, ¿no? Tiene que ver con esta interpelación a la hegemonía norteamericana. Una cosa es Estados Unidos y la otra cosa es Israel. Son dos intereses distintos que para mí convergieron en este conflicto. Y la hace distinto respecto a los anteriores. ¿Uno es Estados Unidos y otro Israel? ¿Perdón? ¿Dijiste uno es Estados Unidos y el otro Israel? Sí, yo barajo la hipótesis, obviamente hipótesis que hay que confirmarla, la confirmarán los hechos más adelante, de que un actor fundamental en esto es Israel. Sí, obviamente. ¿No? Es más, creo yo que el que va a definir finalmente no va a ser tanto Estados Unidos, porque los intereses son distintos. Si bien en el principio puede haber convergencia de intereses, los objetivos son distintos. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo que a veces la gente le cuesta entender, que Israel en una de estas guerras se juega el futuro de un Estado que la gente odia. Todo está rodeado de 1.000 millones de enemigos que odian al Estado de Israel. Y que no es que quieren que gane una guerra o que pierda la guerra,
no quieren que esté más, por eso hablan del río al mar, porque no contemplan la posibilidad de que Israel esté. Entonces, como la desaparición es una hipótesis imposible de tolerar, él no va a desaparecer de todo Israel, entonces tiene que estar en guerra. Porque el tema no es que yo quiero ganar una guerra y después lo manejo, no, quiere que desaparezca. Y eso es complicado. Es muy complicado. Eso de alguna manera explica ¿no? Lo que acabas de decir está dentro de lo que conocemos como la doctrina de Israel, la doctrina de supervivencia, digamos, ¿no? Es que esto si no, que le desaparece. Si no, obviamente va a desaparecer, ¿no? Ojo, es lo mismo con Estados Unidos, ¿eh? ¿Cómo? Es lo mismo con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una doctrina... ¿Pero vos crees que va a desaparecer? No. Tiene otros términos que no tienen que ver con desaparecer, pero sí tiene que ver con esto de perder la hegemonía. Entonces, ahí es un tema, digamos, ¿no? China está bastante cerca, lo ve temporalmente como un interpelador muy cercano. Siempre van a estar más cerca de China y más cerca de Rusia de lo que podemos estar nosotros. Entre bollas no hay cornada, son los dueños del mundo y eso lo saben. Bueno. La verdad es esa, la verdad, digo, ellos no corren ese riesgo. De cualquier modo, que Trump va por todo, no hay duda, ¿no? Sí. Va por todo. Va, aparte, creo yo, Estados Unidos es como que está obligado a jugar este tipo de cartas, digamos, ¿no? Uno lee lo que dijo en diciembre pasado Donald Trump, y es como que hay una voluntad, una decisión de actuar más allá de las fronteras y con mayor énfasis de lo que lo había hecho anteriormente. Esto tiene que ver con eso. Así se entiende. Trump pasó en limpio el concepto de lo que es Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Sí. Es el país que maneja más tecnología del mundo. Es el país que tiene más plata del mundo, más petróleo del mundo. Bueno, tiene que hacer valer eso. Está bien. Los otros presidentes son más tímidos. Yo diría que, bueno, a ver, para mí Estados Unidos militarmente, incuestionablemente, es la gran potencia y lleva gran ventaja respecto a tecnológicamente. Desde el punto de vista económico, me parece que ya está seriamente siendo interpelado por, sobre todo, China, ¿no? Y desde el punto de vista de la tecnología, obviamente lleva ventaja, pero sabe que por ahí cerca está China. Diferente. China va por un territorio que Estados Unidos nunca va a lograr, que es el africano. Ellos prácticamente, China hoy es dueño de África, con inversiones, con gente. Y Latinoamérica iba por ahí, Chichi. Es probable, también puede ser. Pero parece que los chinos avanzan con chinos, no avanzan con capitales nada más. Ellos van con chinos. Vos querés una inversión china, los chinos te llevan, pero llevan chinos también. No es que lo hacen, van a Bolivia, no van a buscar bolivianos. Buscan a los chinos. No. Llevan chinos. Te digo, porque yo he visto muchos de esos países africanos que está lleno de chinos. Sí. Ellos van, llevan la plata, pero también llevan la gente. También llevan la gente. Bueno, a ver, no estaría haciendo nada que un Estado que pretende ser potencia no haga, ¿no? Eso es una costumbre. No, pero Estados Unidos Estados Unidos no te lleva yanquis. Estados Unidos no lleva. No te lleva. No una inversión. Sí, pero te condiciona con algunas cuestiones, Chiche. No, puede condicionar, pero no lleva gente. Capaz no le hace falta, Chile. Chiche, capaz no le hace falta llevar gente. En la experiencia internacional mía, yo viajé mucho por el mundo. Hay 3 nacionalidades que vas a encontrar en todo el mundo. En todo el mundo, donde vayas. Azerbaiyán, remoto lugar del mundo, Guinea Ecuatorial. Hay 3 nacionalidades que vas a encontrar. Uno es norteamericano, siempre hay un norteamericano. Siempre hay un chino y siempre hay ¿qué? Un argentino. Un argentino. Es muy impresionante eso. Sí, es cierto, es verdad. En cualquier parte del mundo donde vos se te ocurra ir, siempre hay un chino, un yanqui y un argentino. Y nosotros no tenemos tantos habitantes, no somos los 1.400 millones de chinos, ni somos los 340 millones de yanquis. Somos 47. Igual somos 47, pero hay intenciones distintas, ojo, no es lo mismo. No es lo mismo el norteamericano que el chino. El chino hoy tiene un objetivo claro, sí, digamos. Pero es así. Siempre hacen un chino, un argentino y un yanqui. Es una cosa muy impresionante. Bueno, Demetrio,
Gracias por venir. No, por favor, Gracias, ha sido un gusto. Vamos Así que a hacer un pequeñísimo corte, chicos, por favor, dale. Desde este lunes, ¿qué te pasa? Con la conducción de Adriana Salgueiro y Lucas Bertero. ¿Querés saber qué me pasa, Adri? Ya sé. A las 16 horas los esperamos. En la pantalla de Net, por supuesto. ¿Qué te pasa? Desde este lunes a las 16 horas por Net. Volvió Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos cheques en marcas de vinos, cervezas, gaseosas, snacks, hierbas, galletitas, café, leches larga vida, papas congeladas, yogures capilares, jabones para la ropa, papelería, indumentaria y mucho más. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. Uno, dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Viernes, Fuerza Táctica, con Steve Austin. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas, por Net. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura, Topline. Seguí la línea de tu frescura. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Si se puede comer al amor, las deudas sí se pueden pagar con amor. Una casa sí se puede comprar con amor. Una guerra sí se puede ganar con amor. Sí se puede vivir del amor. Sí se puede vivir del amor. Venimos a probar la nueva fórmula de Vanish para ropa blanca. ¿Quién quiere dejar sus uniformes blancos? La nueva fórmula de Vanish Blanco elimina las manchas y deja los blancos más blancos. ¡Sin refregar! Anímate al desafío, confía en Vanish y olvídate de las manchas. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes y 4x3 en leches larga vida. Además, asado de novillito, 16.999 pesos el kilo. Compra también online. Bidi Bidi, la vida misma. Los informes más divertidos de la televisión, las novedades en redes y toda la actualidad. Con la conducción de Pablo Muney. Bidi Bidi, la vida misma. De lunes a viernes a las 23:15 por Net. ¿Querés preparar algo rico y que te aporte energía? Arroz Manolio, la calidad al mejor precio.
cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Yo no sé si Boy perdió el apellido, pero sabemos que Boy es Boy. Yo una vez hablé con tu papá, hace muchos años, y me dijo una cosa que me llamó la atención, que él tiene como 10 orígenes diferentes, que tiene un fluido de orígenes judío, turco, italiano. ¿Es cierto eso? Yo pensé que era una fantasía de tu vida. No, yo creo que todos lo tenemos. Bueno, porque, sí, digamos, lo que indio tenemos. Y bueno, eso es lo interesante. En la hipótesis que yo estoy sosteniendo en este espectáculo que hago, que se llama Boy, como bien dijiste, sin mi apellido, porque es la síntesis de mi identidad. Este espectáculo es un experimento teatral y que tiene que ver con por qué yo soy el que soy y por qué vos sos Chiche y por qué cada uno es quien es. Y esto empezó... difícil, sí, por supuesto. Esto empezó 10 años atrás en una investigación sobre quiénes eran mis 16 tatarabuelos. Porque todos tenemos 16 tatarabuelos, vos, yo y cualquiera. Y esto quiere decir que más allá de que mi apellido es Olmi y el tuyo es Gerblum, si empezamos a rastrear, también está el apellido de nuestra madre. Y a su vez nuestra madre tiene el apellido de su madre y de su padre. Y así se va dividiendo hasta 16 tatarabuelos, que en muchos casos provienen unos de Italia, otros de España, otros de Rusia. Hablando de eso, el otro día en un programa de televisión había un tipo que estaba explicando de un restaurante, qué sé yo, que era de la madre de mi abuela. Y yo no entendió que era la bisabuela. Claro. Pero viste hay gente que no tiene ese lenguaje. Y es muy sencillo, ¿viste? Después, a padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, después se llaman pentabuelos, trastatarabuelos, después sigue, ¿viste? El chosno, pero hasta los tatarabuelos es bastante claro. Bueno, con todos esos orígenes diversos, frente a la realidad de hoy tenés una realidad conflictiva. ¿Cómo te mueves? ¿Tenés una ideología? ¿Tenés alguna duda, sospecha? Bueno, dudas y sospechas, dudas y sospechas tenemos todos. ¿Hay una tercera guerra en marcha? Yo lo que tengo es la certeza de que estamos en un problema grave a nivel especie. Ya no hablo de la Argentina, ni los que están de un lado o los que están de otro, acá o en cualquier parte del mundo. Hablo de que los humanos estamos ante un desafío grave. Es que la tercera guerra mundial es el fin de todos nosotros. Bueno, puede ser. Dura un día. Y si no fuera a través de una guerra bélica, atómica, también podría ser a través de algo como el cambio climático o el desajuste social. ¿Crees mucho en el cambio climático? Mirá, yo tengo una casa al borde del mar en la provincia de Buenos Aires, donde se están cayendo todo el tiempo pedazos del acantilado y veo el mar cada año más cerca, y voy a la Patagonia y veo los glaciares retroceder. Esos glaciares... Eso lo ves con tus ojos. Lo veo con mis ojos. Por supuesto que leo los informes científicos y técnicos, pero sé claramente que las cosas que están ocurriendo con el clima son producto de algunos desbarajustes que estamos haciendo nosotros con nuestras acciones. Entonces, cuando vos hablas de una tercera guerra mundial, yo lo veo como la posibilidad de la extinción de nuestra especie, más allá de que sea a través de un conflicto bélico, porque estamos en un conflicto mucho más grave que lo evidente, que es que no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño como especie, porque estamos peleándonos entre hermanos. ¿Pero por qué? Todos. ¿Cómo explicás que cada vez haya menos pobres? ¿Por qué hay menos pobres? Y cada vez hay más prosperidad y más salud. Porque la gente hoy vive promedio, si lo medimos en la actualidad, 20 años más. Sí, y los en chicos términos se enferman menos. Y todo, ¿cómo es esta historia? Bueno, eso hace, por lo pronto, que seamos cada vez más habitantes en la Tierra. Somos 8.000 millones de habitantes en la Tierra, y eso genera algo limitado con respecto a nuestros recursos. Porque una cosa era cuando había espacio para todo el mundo, y otra cosa cuando ahora decimos, no, pará, pero los recursos son limitados. Yo entiendo lo que vos decís, a mí me afecta. Pero digo, ¿cómo puede ser que hoy la gente vive 20 años más? Promedio, ¿no? Incluso hay gente que vive más. Y la gente está mejor alimentada. Todavía hay mucha pobreza en el mundo, obviamente. La plata está mal distribuida. Pero me impresiona eso. Yo no sé si hay
menos pobreza, es decir, no sé Sí, qué hay quiere decir menos pobreza. Lo que sí sé es que hay muy poca gente que tiene concentrada la mayor parte de la riqueza. Y todos los demás, no tienen a veces para comer o para tener educación o para tener un techo, una casa. Entonces, insisto, no estoy hablando solo de la Argentina, que es un país muy complejo y muy particular que vos conocés muy bien, sino que me parece que esto tiene que ver con que están disociadas las partes. Creo que tenemos disociado nuestra cabeza, nuestro corazón, la izquierda de la derecha, lo sexual, lo político, lo religioso. ¿Por qué sos actor vos, Boy? ¿Por qué soy actor? ¿Por qué? Bueno, esto es otra cosa que exploro en este unipersonal que se llama Boy. Tu unipersonal. Soy actor porque tengo una madre, es decir, lo que digo en el escenario es que tuve una madre espectacularmente poderosa, potente como profesional. ¿Era actriz? No, es de las primeras psicólogas que hubo en la Argentina. ¿Apellido? Alerand, Mabel Alerand. Y mi madre... ¿Psicóloga la primera? Psicóloga, de la camada de primer psicólogos que hubo en la Argentina. Fundadora de montones de corrientes innovadoras, experimentales, de avanzadas. Muy freudiana era. Empezó siendo muy freudiana y después incorporó, te diría, lo espiritual a lo científico, por lo cual empezó a investigar cosas mucho más holísticas. Trajo la Gestalt a la Argentina, fue decana de la Facultad del Salvador. Un personaje, desde el punto de vista de la psicología, formó muchísima gente. Estoy seguro que me está escuchando gente que dice, yo fui alumno de ella, yo fui paciente de ella. Pero como madre, hubo momentos en que yo quería que se ocupara de mí y ella estaba ocupada de sus pacientes. ¿Y no te daba bola? Me daba mucha bola, pero me daba la bola que puede dar un profesional que está muy ocupado a sus hijos, como por ahí te ha pasado a vos, o nos ha pasado a todos que tenemos actividades profesionales que son muy excluyentes y que generan mucha, ¿no? Nos pasa a los actores. ¿Y cómo conoció a tu viejo? Lo conoció por un amigo porque común. Había dos corrientes que no tenían nada que ver. No tenían nada que ver. Pertenecían a mundos muy diferentes, sociales, culturales, incluso religiosos. Mi madre venía de una familia de inmigrantes judíos rusos que estaban en Entre Ríos labrando la tierra, traídos por el barón Hirsch. Gauchos judíos. Gauchos judíos. Mi madre era hija o nieta de gauchos judíos. Y mi padre era un tipo más de clase media alta, abogado, de una familia muy tradicional, que se movía en otros círculos, pero los dos tenían acceso a algo que para mí fue muy importante en mi formación. Por el lado de mi madre la psicología, por el lado de mi padre el humor. Dos cosas que convergen en tener una visión de la realidad muy diferente, muy atrevida, muy lúdica. ¿Y dónde te sentías más cómodo, en el humor o en la psicología? Bueno, hoy me siento cómodo en todas partes porque donde estoy trato de estar cómodo. Y vos me preguntaste por qué soy actor, y yo creo que soy actor porque quería que me escucharan y me dieran bola y me miraran y me prestaran atención, como tal vez en casa no me habían prestado atención. Entonces empecé a encontrar que podía hacerme gracioso. ¿Estás pasando factura? ¿Estás pasando factura? Sí, si venís a ver, me encantaría que vengas al teatro. Yo estoy los jueves a las 8 de la noche en el Picadero. Si venís a ver Voy, que te invito ya a vos y a los que nos están viendo, porque después me voy a España a hacerlo, me voy a Madrid y a Barcelona. Hacer eso. Que no es una obra de teatro, es un experimento con las reglas del teatro, porque está escrito, está estudiado, está ensayado. Hay una dramaturgia que hizo una gran dramaturga, que es Yumi Gauto, que tomó todo lo que yo decía y hablaba durante 2 años de confesiones como esta que te estoy haciendo, y después de escucharme, tomó nota, editó y armó una dramaturgia que ahora tuve que estudiar, porque es un texto, pero es un experimento, porque me la estoy jugando, Chiche, de una manera muy particular. No es ficción, no estoy diciendo ni una palabra que no sea verdad. No sé si alguna vez te lo preguntaron, no. ¿A quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Mira, yo quiero más a la vida que ellos me dieron, porque con los dos he tenido conflicto y tengo un amor infinito por ambos. Sí. Ambos se han muerto, ambos los venero, a ambos les agradezco muchas cosas que me dieron y jamás podría decir si quiero más a uno o a otro. Es como si yo te preguntara si quiero más el verano que el invierno o el día y la noche. Lo que pasa es que las dos cosas son parte indisoluble de lo mismo. El blanco y el negro. ¿Y has hecho más cosas pensando en la bola que no te dio tu vieja que la de tu vieja? Sí, pero todavía no he revisado a fondo esas cosas que mi padre como humorista no se permitía, porque él también desarrolló una capacidad lúdica, histriónica, que lo hacía hablar todo el tiempo, como hablo yo todo el tiempo, de una forma que era muy genial y al mismo tiempo
no permitía o escuchar Yo al lo otro. conocí, hablé con él y era muy genial. Era muy genial, ¿viste? Era muy genial. Era un tipo con una... Es que yo creo que el humor... Tenía una cosa aventurera, es como un tipo multipolar, ¿viste? Qué bueno que te acuerdes de eso. Sí. Bueno, porque papá tenía capacidad de vincularse con todos los mundos. Algo que, por ejemplo, tenía China Zorrilla. Sí. ¿Viste? China Zorrilla era una señora paqueta uruguaya y sin embargo la metía a hacer una obra rodeada de albañiles y se entendía y hablaba el lenguaje del albañil. Hablaba el lenguaje del académico, hablaba en francés y hablaba con los niños. De la misma manera, hay personas, y yo aspiro a eso, que tienen la capacidad de no quedarse encerrados en un solo nicho, en un solo universo. Vos como periodista has desarrollado la capacidad de poder dialogar con cualquiera, de distintas cosas, de distintas maneras. ¿No? Tenés un ejercicio que incluso lo has hecho profesional. Pero tu viejo tenía eso. Mi viejo tenía eso y él lo hacía desde el humor, pero además lo hacía desde la vida. Porque, por eso te diría, entre mi papá y mi mamá, yo a quien quiero es a la vida que ellos me dieron. Y se las agradezco a los dos. Vos hiciste un viaje iniciático hace poco, ¿es cierto? Yo he hecho muchos viajes. Pero ese... Iniciático, no sé si te referís a algo religioso. No. A una cosa... novedosa. A verte una motorhome. Ah, bien. Me encanta que te acuerdes de eso. Con Carola, mi mujer, actriz, Carola Reina, con quien nos vamos ahora... No sé si es un viaje iniciático, nos vamos los dos a hacer teatro a Madrid y Barcelona, con los espectáculos que cada uno hace. Ella va como espectadora. No, ella va a hacer Ocasan, que es su espectáculo unipersonal, y yo voy a hacer Voy, que es mi espectáculo unipersonal. Cada uno va con su espectáculo a Madrid y Barcelona. El 9 de abril estamos estrenando en Madrid. Si nos está escuchando alguien en Madrid, ya se lo contamos. Pero bueno, el viaje al que vos te referís fue así. Yo soy de mucha vida en la naturaleza. Yo ando en carpa, subo montañas, ríos, glaciares, selva, he estado en la Antártida, he estado en la Aconcagua, he estado en la selva y hago documentales, además de que me gusta mucho esos espacios, en esos espacios. Así que para mí es natural caminar por la selva, andar por la nieve, trepar montañas. Es algo que hago desde chico y se lo debo mucho a mi padre también. Carola tiene una vida mucho más organizada, con un padre que era productor de televisión, a lo mejor lo conociste, al Gordo Reina. Eduardo Reina era un gran productor de televisión, que seguramente debe haber comido en fechoría con vos o habrán compartido canales de televisión. Lo conocía bastante. El Gordo Reina era un personaje extraordinario. Gran persona. Jamás dormía en una carpa. Él viajaba en hoteles y entonces la llevaba a Carola a buenos hoteles y entonces le compraba el último disco de Elis Regina. Estaba de otra manera. Funcionaba más, vivía muchos años en Venezuela, en España. Era un personaje internacional, pero jamás en la vida la llevó a Carola a dormir en carpa o a andar a caballo por una montaña. Era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Era genial también, y Carola tiene una riqueza y una forma increíble. Entonces, en un momento le digo a Carola, vámonos a recorrer algún lugar del país de forma agreste. Y Carola me dijo, no, pero yo en carpa no estoy para la carpa. Le dije, bueno, mira, vamos a hacer como haría tu padre. Alquilemos una motorhome con una cama camera, con un edredón, con una botella de vino blanco en la heladera de la motorhome, pero nos vamos a recorrer, en este caso fue Mendoza, entre bodegas y estancias y lugares súper hippies. No te arriesgaste demasiado. No, también fui a lugares súper hippies. Mira, el día que llegamos era mi cumpleaños y fuimos a una fiesta de la luna llena con una banda de gente que hablaba de cosas sagradas y esotéricas. ¿Ya estaban en pedo? No estaban en pedo, no, se hablaba mucho del poder benéfico de los hongos. Era una reunión muy hippie, pero de mucha sabiduría, en la luna llena, en un campamento cerca de Uspallata. Eso se parecía más a Woodstock que a otra cosa. Y fue genial. Ahí estábamos con la motorhome, éramos como los viejitos piolas, porque eran todos gente muy joven, con carpas, y nosotros con nuestra motorhome invitábamos a pasar a la motorhome. De ahí pasamos a lo de Zucardi, lugar que debes seguramente conocer, y nos dejaron la finca y nos dejaron solos entre los olivos, pero de ahí nos fuimos al cañón del Atuel, a dormir solos en el cañón del Atuel, viendo las estrellas y yo haciendo fuego en el piso. Es decir, todos los espectros en un viaje. Y se la bancó. No solo se la bancó, quiere más. Carola quiere más de eso. Y además publicó ella en su Instagram unas fotos que explotaron mediáticamente, no era nuestra intención, pero inmediatamente empezaron a llamarnos, a decirnos, ¿qué es ese viaje iniciático, como vos decís, que a todo el mundo le llama la atención y que todos queremos hacer? Y no es tan complicado. Por supuesto que alquilar una motorhome no es barato, pero es más barato que alquilarte un hotel, o que irte a un hotel bueno, por lo cual
en vez de tener un nafta en el auto y al pagar un hotel durante 10 días haciendo... ¿Y no lo intentaste por Oriente también? Me encantaría. Con Carola hicimos un viaje por China, muy lindo, pero no fue en motorhome. A mí me habían invitado al Festival de Cine de Shanghái. Y entonces le digo, Carola, venite, yo te invito, vamos a Shanghái, pero vamos a aprovechar para conocer la China profunda. Y nos fuimos a una provincia que está cerca de Vietnam, donde están concentradas todas las etnias más extrañas, porque uno conoce la etnia principal, mayoritaria de China, que es una. Hay islámica, hay miles. Unas mujeres que se atan el pelo con un rodete acá adelante, bueno, unas culturas, unos tejidos, y fuimos a caminar buscando las montañas donde se cultiva el té. Divino viaje. Ese yo te diría fue más iniciático en el sentido de que nos alejamos a un mundo mucho más extraño. Falta la India, Nepal. A la India no fui. Sabes que tengo ganas de ir a la India, tengo muchas ganas de ir a la India. Y la verdad que tengo muchas ganas de ir a Japón, que no conozco. La obra que está haciendo cambia más Japón que la India. Cambia más, ¿no? Vos has viajado por todo el mundo. Sí. Bueno, pero lo has hecho por trabajo o por placer o todo junto. Sí, trabajo, placer. Sí, más bueno, trabajo pero que yo creo que vos tenés la capacidad, y comparto, que nuestro trabajo primero nos genera mucho placer. Sí. Cuando me dijeron si podía venir a charlar mano a mano con vos, dije, por supuesto que sí, pero no porque voy a vender mi obra de teatro que está los jueves en el Picadero, porque me divierte charlar con vos. Entonces dije, pero qué bueno, viernes a la noche me encuentro a charlar con Chichi un rato. Obvio. Y entonces mi trabajo, que es parte de todo esto, me da mucho placer. Y si me hacen ir a un festival de cine a China, porque era mi trabajo, yo había dirigido una película que estaba invitada, me da mucho placer. Y si me hago un documental, como hice en la Concagua, o en la Antártida Argentina, o en la selva, me da mucho placer. Entonces trabajo de cosas. ¿Tenés hijos tuyos? Sí, tengo un hijo yo precioso, y Carola tiene un hijo precioso, que tiene la misma edad. El de Carola tiene 34, el mío tiene... ¿Y mellizos? No son mellizos, porque son hijos de distintos matrimonios. Exacto. Es más, los dos no tienen un vínculo sanguíneo, sin embargo son hermanos, porque Carola y yo estamos juntos desde que ellos tenían 1 año y medio más o menos de edad. ¿Y tienen ahora cuánto? 34. Ah, son viejos ya. Son viejos, son gente grande. Bueno, mi hijo acaba de tener una hija, por lo cual soy reciente abuelo y estoy en las nubes. Viste que la vida sigue ofreciéndonos cosas nuevas que no hemos vivido. Cuando tenía 50, le pedí a Carola algo que no había hecho nunca, que era volar en globo. Sí. Y me llevó a volar en globo. Muy bien. Ahora que cumplí 70, me ocurrió algo que no había tenido, que ser abuelo. Y me parece... Te aviso que es un sufrimiento. ¿Es un sufrimiento? Sí. ¿De qué se sufre? Sufrís doble. Por tu hijo y por tu nieto. Por el temor de que le pase. Sí, obvio. Me pasa un poco, pero soy medio inconsciente. La verdad que... Sí, te entiendo. No, te va a pasar. No me digas. Yo lo discutía con mucha gente. Después me dieron la razón. Mirá. Es doble sufrimiento. Dice, no, qué lindo ser abuelo. Sí, pero también te preocupa. Es verdad. En donde hay una gripe nomás, una fiebre, ya la pasás muy mal. Por dos. Es verdad. Pero bueno, yo tenía un amigo que no sabíamos sobre su sexualidad, qué le pasaba. Sí. Porque no se manifestaba ni con las mujeres, ni con los hombres. Un amigo tuyo. Un amigo íntimo. Pero no sabíamos porque realmente era muy reservado y generaba una cosa, esto fue hace muchos años, generaba una cosa de un misterio. Y mirá que era amigo íntimo, no entendía yo muy bien por dónde le iba. Y un día yo tenía un programa de radio, en Radio Belgrano, que conducíamos junto con Ludovica Esquirru. Te hablo de hace más de 40 años. 40 años atrás. Conducíamos Ludovica Esquirru y yo un programa de radio. Cuando Ludovica todavía no vivía en Tras la Sierra como ahora y se ocupaba. Bueno, pero ya el horóscopo chino le interesaba, porque yo era la cabra de madera. Ahí arrancaba. Y entonces ella tiraba el I Ching en el programa, justamente. Estaba primero, antes del horóscopo chino, estaba ocupada del I Ching y tiraba el I Ching en la radio. Era un programa muy divertido. Y este amigo mío estaba en ese grupo. Y entonces Ludovica, con esa impunidad que tiene, y que por suerte tiene, un día le dijo, pero decime una cosa, ¿a vos qué te pasa con las mujeres, con los hombres? ¿No te gusta nadie? ¿No te enamorás? Y él le dijo, ¿sabés qué me pasa? Por supuesto que me puedo enamorar, pero tengo mucho miedo a sufrir. Yo le dije, boludo, ¿cómo vas a tener miedo a sufrir? Pero te vas a por miedo a sufrir de amor, te vas a perder todo lo lindo que tiene estar enamorado, el sexo, la pareja, el entusiasmo de estar con alguien que te mueve emociones. No te la pierdas. Bueno, no fue porque se lo dije yo, pero pasaron los años y se enamoró de una mujer, formó una pareja con esa mujer y yo lo vi pasarlo muy bien con esa mujer. ¡Qué mal! Pero tenía miedo de sufrir. Lo digo esto por lo del abuelo. Yo no puedo, por temor a sufrir, perderme cosas que me hacen gozar mucho en la vida. Porque la vida
está llena de placeres, emociones y cosas lindas. Vos no tuviste nunca ese miedo. Yo tengo muchos miedos, igual que vos y que todo el mundo. El miedo es nuestro enemigo. Yo creo que el miedo es nuestro límite. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mira, yo siento que el miedo es nuestro mayor enemigo. Por lo tanto, siento mucho miedo de tener miedo. ¿De tener? De tener miedo. Tengo mucho miedo que el miedo me paralice. ¿No? Porque a veces decís, no, esto no lo hago porque no me animo. Y yo digo, puta madre, ¿por qué tendré miedo? Entonces, creo que el miedo de tener miedo es esa cosa con la que yo me enfrento y que trato de desafiarla todo lo que puedo. Porque hay muchas cosas que uno no se anima a hacer. Y el otro día le decía a Carola que estaba dudando si ir a un lugar o no. Le digo, mira, Carola, uno se arrepiente mucho más de las cosas que no hizo que de las que hizo. Así que andá, hacé lo que era una boludez, ¿eh? Tenía que ir a un lugar que le daba pudor, o mío, no se estaba dudando. Carola a veces duda. Entonces le dije, pero no duda, andá. Y si te querés quedarte, quedate. Y si querés ir, andá. Pero quedarte dudando porque tenés miedo, me parece que no te hace bien y no ayuda. ¿Llegás al riesgo de vida? ¿Cómo? ¿Llegás al riesgo de vida? No, soy muy cuidadoso. Soy muy cuidadoso de mi propia vida y de la vida de los demás. Es decir, soy respetuoso de la vida, la celebro mucho, por esto que te decía de mi papá y mi mamá. Entonces, trato de que vaya parejo mi cuerpo, mi alma, mi estado evolutivo. ¿Sos parte de la grieta política? No. Claramente no soy parte. ¿Sabes por qué? Porque creo que nos hace mucho daño no encontrarnos en lo que nos une, que es mucho más importante que en lo que nos separa. Yo creo que es mucho más importante estar juntos que estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo con todo el mundo, porque la gente viene con una historia, con una formación, le han contado cuentos, sus ancestros le han inculcado creencias, han vivido situaciones personales que los hacen ver la vida de una manera. Ahora, si vos tomás un poquito de distancia y subís un poquitito de altura y ves el horizonte un poco más lejos, te das cuenta que los argentinos, y los africanos, y los asiáticos, y los europeos, y los brasileros, y la gente en Groenlandia, somos todos de la misma especie. Y no podemos estar divididos porque, vos sos del otro continente, o vos sos rico, o vos sos gay, o vos sos negro, o vos sos judío. ¿Hubiera sido guerrillero vos? No, creo que no hubiera sido guerrillero. A pesar de que las causas utópicas siempre me atrajeron mucho, ¿no? Es decir, yo, digamos, abracé en los años 70 mucho más la causa del amor y la paz que la causa de la guerrilla. Era más el hipismo. Y yo soy un poco hippie en ese sentido. Y tengo amigos que han sido guerrilleros y que murieron en la guerrilla y que desaparecieron en la guerrilla dando la vida por lo que ellos creían. Entonces, entonces siento mucho dolor porque ese fanatismo que nos lleva a enfrentarnos, también la guerrilla es parte de todo eso, genera la muerte. Es decir, y hoy sigue generando la muerte las guerras que siguen habiendo en el mundo. Entonces, yo entiendo que desde tu mirada de viejo zorro vos dirás, pero escuchame, ¿qué vas a parar la guerra? Si las guerras existen desde que existen los humanos. ¿Te acordás la película de Kubrick, 2001, que empieza cuando el mono agarra un hueso y lo transforma en herramienta y le empieza a romper la cabeza al otro? Porque al descubrir la herramienta y el poder de una tribu sobre otra tribu ya empieza la guerra. Así que la guerra... Pero yo no puedo tolerar que haya guerra. Yo no puedo creer que hoy esté habiendo guerra como la que está habiendo en este mismo momento, donde hay gente que está muriendo y mueren niños inocentes. Y no solo inocentes, gente comprometida con la guerra, que no son inocentes, pero se están muriendo por defender qué tipo de interés oscuro. Entonces, no me gusta que no tengamos la capacidad espiritual de no encontrarnos en lo que nos une. Yo creo que nos une que somos una especie... Pero no sos un dirigente de la paz. Soy un dirigente, soy militante de la paz. Soy un militante de la paz en el sentido de que no soy un dirigente de nada, porque no tendría la capacidad de ser dirigente de nada. Soy una persona que trata de expandir este pensamiento en una conversación como vos, con todos los que nos están escuchando, diciendo, ¿por qué no nos dejamos de joder y empezamos a ver un poco más alto de lo que nos separa? Entre argentinos, entre americanos, por religiones. ¿Y cuál es tu religión? ¿Tenés religión? Mira, yo tuve una formación católica y tengo una madre judía. Primera cosa curiosa. Es un quilombo interesante. Tengo un quilombo interesante, que es lo que hablo también en el espectáculo que hago los jueves en el Picadero. Pero me enteré tarde, porque cuando yo era chiquito no me circuncidaron, me bautizaron, me mandaron a un colegio católico, tomé la primera comunión, aprendí el Padre Nuestro, el Ave María. Y me genera Estás a tiempo, ¿eh? Estás a tiempo. Estoy a tiempo. No, para todo estoy a tiempo.
pero me generaba una cierta contradicción, algo que tenía que ver con la culpa. Me daba un poquito de miedo esa parte de la religión, ¿viste? Del castigo, el castigo divino me resultaba un poco... Y mucho tiempo después empecé a darme cuenta que mi madre provenía de una tradición judía que había sido un poco negada, porque una cosa son los judíos que vinieron en el Holocausto o después y que con mucho orgullo sostienen sus creencias, su tradición, sus costumbres, pero otra cosa es aquellos que venían un poco huyendo de persecuciones en las que... Siempre huían de persecuciones. Sí, siempre, porque mis bisabuelos perseguían los turcos, en Besarabia, sí. ¿No? Es decir, que no había nazis, había turcos, había... Bueno, esa persecución generó en ese sector una sensación de que tal vez ser judío no era algo que podían publicitar tan fácilmente. No. Y yo estoy muy orgulloso de decir, pero ¿cómo? Si mi mamá es judía, yo también soy judío porque soy hijo de una madre judía. Sí. Pero esto no quiere decir que veo a los enemigos de los judíos como enemigos. No los veo como enemigos. Porque no tengo ese sentimiento excluyente de que una tradición, una formación, incluso una religión, nos tiene que enfrentar. Eso es una posición. Eso es una posición. Bueno, yo no siento que eso nos tenga que enfrentar. Siento que nos tiene que llevar a una reflexión y por eso estoy, por ejemplo, en muchos, muy atento a diálogos interreligiosos, como el que generó un tipo fabuloso, que si no lo conoces te lo recomiendo, que es el Brother David, el hermano David Steindl-Rast, que va a cumplir 100 años este año. Qué bárbaro. Estoy planeando ir a su cumpleaños a Austria. Ese tipo cruzó el puente del cristianismo al budismo, y generó un diálogo... ¿Pasó por el judaísmo también? No, conversó con todos. Conversó. Él es un monje benedictino austríaco. Pero generó un diálogo interreligioso que le llevó a sostener una filosofía que va más allá de las religiones y que es la teoría de la gratitud. Punto. La gratitud. Por todo aquello que nos está ocurriendo en cada momento. Vos y yo sentados en este lugar, tenemos una luz que nos ilumina, una pantalla que nos comunica, un micrófono, una silla que nos sostiene, 2 piernas que más o menos funcionan. Ahí están promocionando, jueves 20 horas, El Picadero. Sí, voy a hablar, no sé si de esto, porque no te voy a tener la voz de interlocutor, pero voy a hablar de todo esto porque yo de lo que estoy hablando en este momento es ¿por qué somos los que somos? ¿Por qué vos y yo somos quienes somos? Sí. ¿Por qué cada uno del que nos escucha es quien es? Y esto para mí proviene de esa carga ancestral que a veces ni nos enteramos. No de las tradiciones de nuestros padres que son divinas y los principios que nos dieron nuestros abuelos que son divinos. No, yo digo aquellos secretos que llegaron ocultos porque lo sufrieron en alguna parte y quedaron como secretos. Y también en esas cosas que nos pasaron muy de niños. Yo no sé cómo habrá sido tu primera infancia, tus primeros 3 o 4 o 5 años. Mejor no te lo cuento. Mejor no te lo cuento. No fueron fáciles. No fueron fáciles. No. Bueno, y a lo mejor mucho de lo que sos hoy tiene que ver con que esa no facilidad... Ninguna infancia es fácil. Ninguna infancia es fácil. No. Y sin embargo todos evocamos la infancia como ese momento idílico. Y menos si tenés una infancia judía. Y bueno, ya ves. Entonces, ¿cómo unirnos en el amor por encima del dolor que hemos padecido? Sí. ¿No? Porque vos has padecido dolor. Y bueno, entonces yo estoy invitando... Bueno, es un placer. Estoy invitando a la paz. Bueno. Qué lindo diálogo, Chiche. Bueno, me dijo, ¿querés venir a charlar con Chiche esta noche? Y dije, sí, quiero charlar con Chiche, por supuesto, porque es un gran conversador, vos sabés escuchar y yo trato de escuchar también. Gracias por venir. Gracias. Te espero en el teatro. Sí. Cualquiera de estos jueves a las 8. Es un horario complicado porque... ¿Es un horario difícil? ¿Y qué horario? Puta madre. ¿Estás en vivo? A las 8 estás acá en vivo. Déjalo grabado, Chiche. Bueno, cuando vuelva, vení a España. Cuando vuelva te lo hago para vos. ¿Qué querés? No te escucho lo que decís, no importa. Gracias. Gracias, Chiche. Vamos a un pequeño corte, por favor, rápido. Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Viernes, Fuerza Táctica con Steve Austin. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas por Net. Volvió Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos cheques en marcas de vinos, cervezas, gaseosas, snacks, yerbas, galletitas, café, leches larga vida, papas congeladas, yogures capilares, jabones para la ropa, papelería, indumentaria y mucho más. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. Con movimientos circulares.
Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Venimos a probar la nueva fórmula de Vanish para ropa blanca. ¿Quién quiere dejar sus uniformes blancos? La nueva fórmula de Vanish Blanco elimina las manchas y deja los blancos más blancos. ¡Sin refregar! Anímate al desafío, confía en Vanish y olvídate de las manchas. Con invitados coloridos y crujientes, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Si se puede comer al amor, las deudas sí se pueden pagar con amor. Una casa sí se puede comprar con amor. Una guerra sí se puede ganar con amor. Sí se puede vivir del amor. Sí se puede vivir del amor. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes y 4x3 en leches larga vida. Además, asado de novillito, 16.999 pesos el kilo. Compra también online. Estábamos en línea con Agustín Echevarne. Agustín Echevarne es un destacado economista que además tiene una amplia visión del mundo. ¿Cómo estás, Agustín, tanto tiempo? ¿Todo bien? Muy bien, un placer charlar contigo, Chiche, un gustazo. Igual. Agustín, vamos directamente al tema. Estamos viviendo momentos especiales. ¿Nos puede afectar o inevitablemente nos va a afectar? Bueno, por supuesto nos afecta. Estamos en el mundo, está subiendo fuerte el precio del petróleo por el tema de Irán. Sí. Y tiene algunas cosas que afectan en positivo y otras en negativo. En positivo es varias cosas de largo plazo. Argentina cada vez más aparece como un lugar donde a largo plazo vamos a tener energía barata por vaca muerta. O sea que en este tipo de situaciones, que el precio de la energía sube, tenés ese factor positivo, aumentan nuestras exportaciones. Pero vamos a tener energía muy barata por el viento del sur. Por el viento del sur que antes te podía generar electricidad, pero exportar electricidad era muy difícil porque es muy caro exportar electricidad. Pero en cambio ahora vamos a exportar datos. Y exportar datos es mucho más barato, porque una línea para exportar datos es una fibra óptica, mientras que para exportar electricidad tienen que hacer esas torres inmensas y demás. Entonces ahora va a generar en el sur
como los data centers, que ya va a haber una inversión de 25.000 millones de dólares. Sí que Argentina empieza a tener una visión estratégica, creo yo, para todo el hemisferio occidental, digamos, básicamente con una alianza muy fuerte con Estados Unidos. ¿Y vos crees que nos conviene esa alianza? Sí. Sin duda, la alianza nos conviene, digamos, todos los países que se han aliado estratégicamente con Estados Unidos les fue espectacular. Recordá Japón, Italia, Alemania, pero también Taiwán, Singapur, ¿no? Es decir, todos los que se han aliado con Estados Unidos han tenido una alianza estratégica de intereses comunes, les ha ido muy bien. Pero en este caso, la gran batalla que hay en el mundo es, o si querés, la carrera que hay en el mundo, es por la inteligencia artificial. Sí. Argentina va a ser un centro de inteligencia artificial por estos data centers, porque tenemos varias cosas que son bastante raras. Por lo pronto, las tierras raras, pero que además, combinado con energía muy barata en el sur, combinado con que en el sur hace frío, y uno de los problemas de los data centers es que produce mucho calor y hay que enfriarlo, y eso es muy caro, y en el sur los enfriás abriendo la ventana. Ahora, qué fascinante el misterio de las tierras raras, ¿no? Porque ya el título de tierras raras es inquietante. Bueno, porque vos tenés que entender que la inteligencia artificial necesita chips. Y estos chips, viene creciendo tan rápido la inteligencia artificial, que si tomabas toda la inteligencia artificial puesta como si fuera una gota de agua, una unidad de inteligencia artificial, entraba toda en una pileta olímpica en el 2013. Hoy ocuparía el lago Nahuel Huapi. Y si mirás las curvas, te muestran que irían a ocupar el equivalente a todos los océanos del mundo dentro de 10 años. Por supuesto, eso es imposible, porque no hay, tenés cuellos de botella, límites. Los límites son la energía, las tierras raras, el cobre, todas cosas que tiene la Argentina. Entonces, lo que nos faltaba a nosotros es la seguridad jurídica. Y la alianza con Estados Unidos nos empieza a recrear esa seguridad jurídica. Lo vimos el año pasado, ¿no? Sí. ¿Y por qué tenemos tanta pobreza, Agustín? Bueno, tenemos mucha pobreza porque... ¿En dónde está el desnivel? Porque todo eso que sí tenemos, las tierras raras, la inteligencia artificial, la posibilidad, la cabeza para desarrollarlo, los vientos, todo eso tenemos. Pero tenemos mucho pobre, Agustín. Sí, porque justamente el último punto que te marqué, que nos falta seguridad jurídica, ¿qué significa? Significa que nuestros gobiernos estafaron a la gente permanentemente. Sí. Los gobiernos estafaron a la gente con el sistema jubilatorio, estafaron a la gente con el plan Bonex, estafaron a la gente con el corralito, con el corralón, con las devaluaciones geométricas, con la inflación espectacular durante muchísimos años, pero también estafaron a los extranjeros. Nuestros gobiernos estafaron, colocaron bonos en el extranjero y no les pagaron. Y 10 veces defaulteamos al extranjero. Todo eso es falta de seguridad jurídica. Entonces, ¿por qué vas a invertir en un país que te roba? Entonces vos tenés que demostrarle al mundo que vas a dejar de robar, que vas a dejar de ser un alcohólico, que entonces tenés que hacer las cosas mucho más sanas que los demás. Viste que si sos alcohólico no puedes acercarte a una copa de alcohol. No es que puedes tomar un poquito, no puedes tomar nada. ¿Vos crees que eso es talento de Milei o surgió espontáneamente? Yo creo en las dos cosas. Creo que hay un reclamo que los jóvenes lo tienen clarísimo. No podíamos ir más por el camino anterior y ahora teníamos que ir a hacer algo diferente. Y esto diferente que estamos haciendo, por supuesto, es difícil, es duro, es complicado. Empieza a haber un cambio de modelo. Teníamos un país donde las empresas estaban protegidas y los consumidores no. Porque vos tenías empresas protegidas que te producían, bueno, ahora vimos el caso de FATE, neumáticos que eran caros, ¿no? Y como no podías importar, pagabas el doble de lo que valían. Pero pagabas el doble que valía la chapa también. Pero si pagás el doble o el triple de lo que vale la chapa, cuando el consumidor va a comprar un lavarropas, un calefón o una cocina, está pagando la chapa mucho más cara, todo mucho más caro. Y por supuesto, ¿pero qué hace con la gente? Porque tenés un problema, todos coincidimos en eso. Pero es mucha gente la que va quedando en el camino, Agustín. Bueno, lo que está pasando ahora es que se generaron 400.000 empleos nuevos, ¿no? Pero se generaron empleos nuevos en el sector informal. El sector informal es más difícil de tener estadísticas. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay de todo en el sector informal. El sector informal no es solamente Rappi o Uber. El sector informal también son chicos que hacen software y exportan y cobran en bitcoins. Sí, son los mismos.
Son los mínimos. No son los mínimos. La mayoría los tenés corriendo en moto por la calle y en bicicleta. Ojo. No, Chiche, no es así, no te creas, no es así. Cuando vos vayas, la cantidad de trabajo que se empieza a generar y a futuro va a ser impresionante, porque la demanda, lo que te ha hecho la Internet y los celulares, es que ¿te acuerdas la maldición de la Argentina que decía Sarmiento y que decía Martínez de Estrada? Era la distancia. Estábamos tan lejos, un país tan grande, un país donde la gente estaba tan alejado unos de otros y demás en las provincias. Bueno, todo eso desapareció con Internet. Hoy estamos hablando ahora por Zoom contigo y es como que estuvieras acá al lado mío, ¿no? Y estamos conversando lo más bien y nos están escuchando un montón de gente en su casa. Entonces, se eliminó la distancia. Al eliminarse la distancia, los chicos que se preparan tienen la posibilidad de exportar desde su casa, trabajar desde su casa y exportar sus servicios al mundo entero. Y el mundo lo que produce son servicios. O sea, la industria en todo el mundo produce muy poco el empleo. El empleo industrial en Argentina es 14%, pero el empleo industrial de los países desarrollados, Estados Unidos, es del 8%. ¿Por qué? Porque estás reemplazando mucho empleo, como antes fue el agro, que sacaste con las máquinas al agro, le sacaste la cantidad de empleos y ahora tenés muy poca gente trabajando en el agro. Y eso pasó después a la industria. Y de la industria pasa a los servicios. Y en la industria se hace con robots. Lo que pasa es que vos entras a una empresa argentina promedio y tenemos tecnología del siglo XX. Entras a una empresa de tecnología en Alemania o en China y lo que vas a ver son robots y pocas personas, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Es un cambio mundial fenomenal muy rápido que se está dando, si querés, más rápido que los anteriores. Pero yo en eso soy un optimista. Sí, un militante del progreso. Me encanta oírte. Después no estamos de acuerdo en todo. Un día vas a venir y lo vamos a seguir. Te mando un abrazo, Agustín. Gracias. Encantado, un abrazo grande. Chao, querido. Interesante, Agustín. Vamos con los secretos y los misterios del oro. Mirá. Vos evaluás piedra. La piedra necesita un conocimiento específico. El oro le acercás un ácido y sabés si es bueno o malo, de qué título es. Pero la piedra, ¿cómo haces? Mira, vos estudiaste el curso de gemología. Yo hice el curso de gemología. Vos tenés que ver la textura de la piedra, el interior con una lupa. Sí. ¿Entendés? Normalmente una forma, digamos, casera de probar una piedra. Sí. Si vos la piedra la agarrás, te la pones en el labio y está tibia, no es natural. Vos la piedra te la pones en el labio y está fría, ya tenés amplias posibilidades de que sea natural la piedra. Ahora, ¿qué pasa? Una amatista natural no tiene gran valor de reventa, por sí sola, digamos. Una aguamarina lo mismo, la rosa de Francia lo mismo. Distinto es... ¿Qué es la rosa de Francia? La rosa de Francia es una piedra rosa. La rosa de Francia. Rosa de Francia. ¿Tenía la gota de Francia? No, la rosa de Francia. Ahora, ¿qué pasa? Eso es si vos lo traes de forma individual, suelta. Ahora, si vos me traes una alhaja confeccionada, un par de aros, con aguamarina, con rosa de Francia o con amatista, rodeada de diamantes, y eso ya tiene otra... Es otro cantar, ¿me explico? Ya estamos hablando de una alhaja. Pero la piedra en sí, por sí sola, no tiene gran valor de reventa. Ahora vos traes un diamante suelto, grande, importante, lindo, y tiene valor de reventa. Hace 4 o 5 años atrás valía el doble o el triple de lo que vale hoy. Ya cada vez vale menos. Cada vez vale menos. ¿Por qué la piedra cada vez vale menos y el oro cada vez vale más? Porque las piedras se hacen sintéticas, muy similares, como ahora está el diamante artificial, que es un diamante, pero hecho por el hombre. Eso te lo expliqué en otra entrevista. Es idéntico, es idéntico. ¿Y a vos te lo pueden vender por gato por liebre? Y no sé si no me puedo comer uno, sí, tranquilamente. Por más que lo mires con Por más que lo mires, por más que le pongas el detector. ¿Cómo es un diamante artificial? El diamante tiene puntas, tiene impurezas. Los buenos diamantes incluso tienen. Claro, bueno, por eso cuando hacen el diamante con todo. El diamante lo hacen en forma artificial, con la misma fuerza, con la misma presión, con el mismo calor que cuando la naturaleza hace el diamante es un carbón
que se forma el diamante en la montaña, por el calor, por el fuego, por la lava, ¿entendés? Por todo eso se forma un diamante. Bueno, eso lo hacen ahora en un laboratorio, ¿entendés? Y yo creo que lo deben hacer todos perfectos. Entonces, cuanto más perfecto es, más de confianza le tenés que tener. Donde tiene un carboncito, ahí ya te quedás tranquilo de que ese es natural. Ese es natural porque un carboncito tiene. ¿Pero no lo pueden fabricar con carboncito también? Y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Está avanzada la tecnología? Yo que ya te pueden crear cualquier cosa ya. Hoy día sí. Pero ¿cómo hacen para crear el oro en forma artificial? No hay forma. Por eso el oro nunca se va a devaluar, Chiche. Jamás se va a devaluar el oro. Porque no se puede reemplazar con otra cosa, no se puede hacer en forma artificial y es el respaldo de todas las monedas del mundo. A ver, yo digo lo siguiente, una vez ya discutimos ese tema. Mañana se levanta un loco y dice, el oro no vale nada. ¿Y? ¿Vos te acordás hace 15 años? Creo que hace 15 años más o menos fue que Soros hizo un desastre y el oro empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Llegó en ese momento, estaba $28 el gramo de oro fino, lo llevó a 55. Te juro, Chiche, yo compré un kilo. Lo hacemos la semana que viene, me contás. Dale. ¿Qué tal, Fabio? Hay mucho para averiguar.